Bienvenidos a otra edición de Apuntes de Ganamás. Hoy hablaremos sobre el séptimo retiro de fondos de las AFP. Como sabemos, el 18 de abril de este año se publicó la ley 32002, aprobada por el Congreso, para el séptimo retiro extraordinario de fondos de las AFPs, hasta por un monto de 4 OITs que equivalen a 20.600 soles, ¿no? Sin restricciones para todo el conjunto de afiliados del sistema privado de pensiones, ¿no? Y el 3 de mayo la SBS emitió una resolución fijando el procedimiento operativo para que los afiliados puedan solicitar este retiro extraordinario, ¿no? Así, los afiliados han venido presentando sus solicitudes de retiro desde el 20 de mayo y lo pueden seguir haciendo hasta el 17 de agosto de este año, ¿no? Y para eso las AFPs deberán hacer los desembolsos desde el 14 de junio de este mes para los afiliados que presentaron su solicitud el 20 de mayo, y así sucesivamente hay un cronograma de desembolsos, ¿no? Pero antes de ver los impactos que tendrá este séptimo retiro, hay que indicar pues que desde el inicio de la crisis sanitaria, desde la pandemia, se han efectuado diversos programas de retiros anticipados de fondos de las AFPs que han reducido de manera importante los ahorros previsionales en el sistema privado de pensiones, ¿no? Si bien en el corto plazo estos retiros ayudaron a paliar el consumo de algunos hogares, a largo plazo reducen la cobertura del sistema previsional, poniendo en mayor riesgo de pobreza a los futuros jubilados, ¿no? Así, tanto la SBS como el Banco Central de Reserva han realizado informes alertando pues los impactos que han tenido estos retiros, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, desde el año 2020 se han realizado 6 retiros de fondos previsionales por un total de 87.000 millones, ¿no? Que equivalen al 11.2% del PBI del 2019, pues, ¿no? Estos retiros han tenido un efecto negativo en el ahorro previsional de las personas, no solo porque los portafolios de inversión de las AFPs han perdido valor, porque las AFPs tuvieron pues que vender sus activos a menores precios para devolver los fondos a las personas que retiraban sus fondos, afectando las pensiones futuras, ¿no? Sino también porque los fondos retirados en muchos casos permanecen principalmente en cuentas de ahorro del sistema financiero con tasas de interés pasivas menores a la inflación, disminuyendo así pues el valor real de estos fondos, ¿no? Así, los retiros anticipados de los fondos de pensiones generaron pues requerimientos significativos de efectivos no planificados por las AFP, ¿no? Como podemos apreciar en este gráfico elaborado por la SBS, los mayores retiros parciales de fondos como porcentaje de la cartera administrada por las AFPs se generaron en junio del 2020 en alrededor de 6.6% de esta cartera administrada, ¿no? También en julio del 2021 en 7.1%, en agosto del 2021 en 9.3%, en agosto del 2022 en 7.2% y en septiembre del 2022 en un porcentaje de 6.8%, pues, ¿no?, de esta cartera administrada, ¿no? Esta situación pues que causó un incremento en los requerimientos de liquidez para poder satisfacer los retiros que realizaban los afiliados, ¿no? Y además pues redujeron en una forma importante el tamaño de la cartera total administrada por las AFP. Estos requerimientos de liquidez alteraron la composición del portafolio administrado por las AFPs, disminuyendo la posición de instrumentos líquidos, ¿no?, de renta variable extranjera y bonos del gobierno peruano, ¿no? Y también alteraron las estrategias de inversión y de rebalanceo con la finalidad de mantener el perfil de riesgo de cada tipo de fondo, pues, ¿no? El objetivo del proceso de rebalanceo del portafolio consistió pues en ajustar los pesos de cada clase de activo a fin de aproximarse lo más posible al portafolio objetivo o portafolio estratégico de largo plazo definido por la AFP, pues, ¿no?, y garantizar la búsqueda de objetivo de rendimientos y riesgos de cada tipo de fondo a largo plazo, ¿no?,
a pesar de estos movimientos tácticos pues, ¿no? que se hicieron en corto plazo, según explica, por ejemplo, el informe de la SBS, ¿no? Hay que indicar también que para mitigar los impactos de las ventas masivas de los activos de las AFPs y para conseguir pues, la liquidez necesaria, el Banco Central diseñó un programa de operaciones de repos que son adquisiciones temporales de valores del Tesoro, ¿no? Esas operaciones consistieron en que la AFP recibió efectivo como un préstamo de parte del Banco Central y entregó bonos del gobierno peruano al ente emisor para garantizar este préstamo en un plazo determinado, ¿no? Este mecanismo permitió a las AFP obtener el efectivo necesario para cumplir los pagos de los retiros anticipados y contar pues con un mayor tiempo para efectuar las ventas necesarias para el pago de los préstamos, ¿no? Lo cual permitió pues reducir las pérdidas por la venta anticipada de los instrumentos de inversión, ¿no? Hay que indicar que a diciembre del 2022 las AFPs recibieron efectivo como préstamos por estas operaciones de reporte por un monto de 16.904 millones, ¿no? Como podemos ver en el gráfico elaborado por la SBS, las líneas punteadas celestes son los requerimientos de liquidez por los retiros y las líneas punteadas rojas son las operaciones de reporte del BCR que compensó pues, el requerimiento de liquidez en los años 2020, 2021 y 2022, ¿no? Ahora pasemos a ver los efectos del séptimo retiro pues, aprobado por el Congreso, ¿no? Según estimaciones de la SBS, el séptimo retiro implicaría una salida de ahorros previsionales de 34.000 millones de soles, ¿no? Y según este gráfico elaborado por la SBS, pues la aprobación del nuevo retiro de 4 UITs implicaría una salida de recursos de 755 millones en el fondo tipo 0, de 3.074 millones en el fondo tipo 1, de 27.759 millones de soles en el fondo tipo 2 y de 2.580 millones en el fondo tipo 3, ¿no? El fondo tipo 2, donde se encuentra la mayor cantidad de afiliados, tendría la mayor salida de dinero, ¿no? Que equivaldría más o menos alrededor de 33% de los activos bajo administración de este fondo, ¿no? Mientras que los demás tipos de fondos tendrían una salida que oscilaría entre 13 y 17% de los activos bajo la administración de estos fondos, ¿no? Los impactos en el corto plazo, el principal impacto negativo sería pues la pérdida que se generaría por la venta anticipada de instrumentos de inversión, ¿no? Y la venta de dólares americanos, ¿no? A fin de cubrir las necesidades de liquidez que surgirían producto pues, de los retiros, ¿no? Los portafolios de inversión tendrían que vender instrumentos de corto plazo local, corto plazo extranjero, de renta variable y extranjera, renta fija extranjera y renta fija local, ¿no? En un momento pues, en que no necesariamente se estarían presentando las mejores condiciones del mercado, ¿no? Como resultado de estas operaciones se generarían pérdidas debido pues, a los castigos por la venta anticipada de estos instrumentos de inversión de 36 millones en el fondo 1, una pérdida de 662 millones en el fondo 2 y de 72 millones en el fondo 3 estimadas por la SBS, ¿no? En el caso del fondo tipo 0 destinado a afiliados próximos a jubilarse, se dejaría de ganar intereses por los depósitos y cuentas corrientes que se tienen, ¿no? Además, la venta de los instrumentos, principalmente de renta fija local, presionaría la baja de dicho mercado y al desempeño de los fondos tipo 0 y tipo 1, que están más expuestos a instrumentos de renta fija que se podrían ver afectados, ¿no? También podría haber un impacto en el tipo de cambio porque una parte de estos instrumentos de inversión que se tendrían que vender en forma anticipada para cubrir los requerimientos de liquidez corresponden a inversiones extranjeras que están en dólares, ¿no? También, si bien las AFP pues, pueden mitigar pues, estos impactos mencionados a través de las operaciones de reporte con el Banco Central,
de tal manera que puedan obtener efectivo, ¿no?, como mediante préstamos garantizados por instrumentos de inversión de las carteras administradas, tal como ocurrió en los retiros anteriores. No sería posible realizarlo en su totalidad por el monto, pues, a retirarse, ¿no?, según sostiene la SBS, pues, ¿no? Y los impactos a mediano y largo plazo, ¿no? El principal impacto negativo, pues, en el mediano y largo plazo sería la pérdida o reducción significativa de las pensiones de los afiliados, ¿no? Un efecto es que gran parte de los afiliados podrían retirar la totalidad de sus fondos acumulados, con lo cual estarían usando de manera anticipada los recursos que están destinados a sustentar sus gastos durante su vejez. Bueno, según estima la SBS, un nuevo retiro podría generar que 6.18 millones de afiliados retiren todo su ahorro jubilatorio, con lo cual, luego de los retiros, el número total de afiliados activos sin fondo de pensiones, ¿no?, o sea, que tendrían saldo cero en su cuenta de capitalización individual, alcanzarían ya los 8.2 millones, que representan, pues, el 88% de los afiliados a diciembre del 2023, ¿no?, que se tenía 9.2 millones de afiliados. Es decir, que solo el 12% de los afiliados, o sea, es más o menos 1 millón de afiliados, tendría ahorros previsionales, ¿no? Los más afectados serían, pues, los jóvenes, pues retirarían los primeros aportes de su vida laboral, que son los que más se capitalizan en el proceso de construcción, pues, el capital para su pensión, ¿no? Y en este gráfico elaborado por el Banco Central se muestra la reducción de la pensión esperada luego de los retiros por los distintos grupos de edad de afiliados e ingresos, ¿no? Esto asumiendo un sueldo de 1.476 soles a las personas de 25 años, de 1.950 soles a las de 30 años, de 2.120 a las de 35 y de 2.275 soles a los de 40 años, ¿no? Y asumiendo una densidad de cotización del 50%, ¿no? Es decir, que se asume que los afiliados realizan aportes previsionales durante la mitad de su vida laboral, ¿no? Así pues, se estima que un afiliado promedio de 25 años de edad hoy, a la edad de su jubilación, a los 65 años, tendría una reducción del 23% de su pensión, ¿no?, por efecto de los retiros, pues, que se harían ahora, ¿no? Para un afiliado de 40 años, la reducción de su sueldo de pensión sería, pues, del 48%, pues, ¿no? Estos resultados muestran, pues, las severas dificultades que tendrían los afiliados que agoten sus fondos de pensiones en la edad media o avanzada de su vida laboral, ¿no? Bien, como hemos visto, los retiros previsionales han generado, pues, una serie de impactos adversos en el mercado de capitales, ¿no? Para el Banco Central, la reducción del tamaño de activos de las AFP ha contribuido a una disminución en la liquidez del mercado de bonos y acciones, así como una menor disponibilidad de financiamiento para las empresas a través de la emisión de bonos en el mercado primario, pues, ¿no? Además, la posibilidad de futuros retiros anticipados plantea incertidumbre y volatilidad en el mercado, lo que reduce la rentabilidad, pues, ajustada a los riesgos para los afiliados, ¿no? Y por ende, pues, tendrían menores pensiones esperadas, ¿no? Luego de los retiros de fondos, pensiones, es posible, pues, que surjan presiones en el futuro para que el gobierno otorgue pensiones no contributivas a la mayoría de los afiliados que se verían afectados por estos retiros, ¿no? Además, pues, las agencias clasificadoras de riesgos ya han adelantado que los efectos negativos de estas medidas de retiro temprano, ¿no?, afectan, pues, la clasificación de la deuda soberana, ¿no? Es decir, que por este tipo de medidas nos pueden bajar la clasificación como país, lo que implicaría, pues, ¿no?, que seríamos un país más riesgoso, con menores posibilidades de que venga la inversión extranjera y que nos elevarían, pues, las tasas de interés para los financiamientos externos, ¿no?
En ese sentido, pues, es importante tener pues en cuenta el rol que desempeñan pues los fondos privados de pensiones, ¿no? Como un mecanismo de protección social y también de desarrollo pues del mercado de capitales, ¿no? Como se sabe, pues el objetivo del sistema privado de pensiones es maximizar las pensiones esperadas de los afiliados al momento pues de su jubilación, ¿no? Según el nivel de contribuciones que ellos hagan, ¿no? Y el nivel de riesgo de inversión que hayan asumido, de tal manera pues que permitan afrontar pues los riesgos de una vejez con las pensiones que puedan disponer, ¿no? Pero también obviamente las pensiones esperadas dependen de diversos factores, ¿no? Y es afectada por distintos tipos de riesgos que se presentan pues en el proceso de inversión de los fondos de pensiones, como hemos visto, pues, ¿no? Además, creemos que no era necesario que el Congreso apruebe este séptimo retiro en este año, pues, porque nuestro país no se encuentra en un escenario, pues, extremo como el que tuvimos con la pandemia, ¿no? Lamentablemente, pues, muchas de las leyes que se vienen aprobando en el Congreso, pues, son con fines electorales y con intereses particulares, pues, ¿no? Lo que se requiere más bien, pues, es fortalecer el ahorro previsional para que las personas cuando lleguen a su jubilez pues tengan a su jubilación tengan una pensión digna, pues, ¿no? Y no sean una carga para el Estado o sus familiares, pues, ¿no? También es necesario tener políticas efectivas que promuevan una mayor participación de los trabajadores independientes e informales pues en los sistemas previsionales, ¿no? El Congreso ya ha aprobado en primera votación una ley de reforma de pensiones que al parecer tampoco pues estaría solucionando o solucionaría estos graves problemas, ¿no? La SBS ya ha presentado varias observaciones a esta ley, esperando pues que se recojan antes de que se realice la segunda votación y se pueda reformular pues esta ley para tener una mayor efectividad, pues, ¿no? En otra secuencia de apuntes gana más analizaremos pues los pros y contras de esta ley, pues, ¿no? Bien, esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos, queremos anunciarles que el 18 y 19 de julio realizaremos el quinto Congreso de Microfinanzas con destacados expositores nacionales y extranjeras, pues, ¿no? Ahora sí, bien, nos despedimos y gracias por acompañarnos en esta secuencia.